En el marco de una nueva edición del Encuentro de Líderes, escucharemos a continuación y recibimos en estos momentos al señor director general del Cronista, Christian Fiedling. Buenas tardes a todos, bienvenidos a quienes se están sumando acá al cierre del evento. Antes que nada quiero agradecer muy especialmente a todos los oradores, a todos los disertantes que han pasado durante la jornada de hoy por el Encuentro de los Líderes. Más de 60 líderes empresariales han pasado para hablar acerca de las oportunidades, los desafíos, las perspectivas que tiene la Argentina de cara a 2026. También, por supuesto, agradecer a los sponsors, a los patrocinadores, que son quienes nos acompañan a lo largo de cada uno de los eventos que hacemos en El Cronista, y agradecer realmente muy especialmente a todo el gran equipo del Cronista que trabaja todos los días para hacer el mejor periodismo posible y para también hacer este tipo de evento. Vamos ahora sí a comenzar con el cierre del evento. Tenemos el honor, es un verdadero placer y tenemos un especial agradecimiento para él, que por segunda vez consecutiva esté aquí con nosotros. Vamos a presentar al señor presidente de la Nación, Javier Milei. Bienvenido, doctor Javier Milei, presidente al Cronista. Buenas tardes a todos. Aparte vengo a dar una conferencia contento. Digo, ganó la Dolfina, así es que cambia mi humor. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al Cronista Comercial por volver a invitarme. Para mí es un placer estar acá. Digamos, además veo a muchos por los quienes yo tengo mucho aprecio, como es el caso de Hernán, digamos, que ha lidiado con mis notas en la época, en mi otra vida, en la cual cuando escribía y esas cosas más profusamente de economía nada más. También es un placer verlo a Willy, un placer verlo a Julián. Ah, viniste, al final viniste. Vladimir estaba mirando el partido de polo conmigo. Así que tenemos el lujo de tener al vicepresidente del Banco Central también, que se imaginarán que en el entretiempo del partido que hicimos, hablamos de economía. Digamos, el ministro Quirno, el ministro Toto Caputo, Furiase, el halcón de la ortodoxia, Feli, la diputada Lemoine y la gran arquitecta del triunfo de la libertad avanza, Karina Milei. La charla de hoy la he planteado en términos de discusión cambiaria. Me parece que no es de mi estilo, digamos, frente a algo que se está debatiendo, dado que durante tantos años yo he debatido este tipo de cosas, hablar de otro tema. O sea, me parece que era pertinente que hable de temas justamente de este debate que hay sobre el dinero, los precios, el tipo de cambio y obviamente la acumulación de reservas. La charla tiene 3 bloques. El primer bloque voy a mostrar por qué muchas veces con estas cuestiones los economistas son parte del problema, no de la solución. Eso de estar mirando la serie de tipo de cambio real, para decirlo de una manera muy educada, es muy precario intelectualmente. El bloque 2, digamos, tiene que ver con por qué nosotros hemos elegido un esquema de bandas cambiarias. Y el bloque 3 va a ser directamente sobre acumulación de reservas. Entonces, el primer punto que es que cuando ustedes hacen ese análisis del tipo de cambio real,
Dicho de paso, me parece bastante arbitrario que solamente hagan la cuenta con el índice de precios. Sinceramente, ustedes tienen las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos que hacen la estimación del PBI a PPP. Y ustedes pueden estripear las cantidades que lo cual está hecho también, pero no solo eso, sino que la diferencia entre el PBI de PPP y el PBI a valores corrientes, eso le está diciendo si verdaderamente la economía está cara o no. Entonces, si mi PBI a PPP, ¿sí?, está más alto que mi PBI a valores corrientes, digamos, y están tomando todos los precios de todos los productos que entran en el cómputo del PBI, digo, es bastante antojadizo elegir un índice para decir que hay un problema con el tipo de cambio. Además, tiene otro problema más, y es que ustedes están mirando un problema de índole macro y están haciendo un análisis propio del equilibrio parcial. Están ignorando todo el resto de las situaciones en la economía. Por ejemplo, yo lo he visto a Toto, digamos, explicar hasta el cansancio, por ejemplo, cuando hacen la comparación, no, esto es como el 2017. ¿Qué parte es como el 2017? Digo, quisiera saber qué es la parte que coincide con el 2017. Porque básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, digamos, cuando el gobierno de Macri recibió, el gobierno, o sea, en lugar de hacer el ajuste, lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió y solamente lo corrigió con endeudamiento. Es decir, durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos. Y la realidad es que nosotros, después de 123 años, pusimos en caja en un solo mes el Tesoro y en 6 meses el Banco Central. O sea, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. De hecho, una de las cosas que suele mencionar con mucho criterio Toto es, nosotros podríamos haber hecho el ajuste fiscal, poner las cuentas en orden y podría haber habido igual una hiperinflación. Entonces, digamos, nosotros tenemos equilibrio fiscal, tenemos apenas déficit de cuenta corriente, donde el principal motor del déficit de la cuenta corriente, que tampoco es un número importante, está generada por inversión privada. Es decir, no está generada por déficit fiscal. Entonces, ¿cómo voy a comparar una situación de superávit fiscal prácticamente equilibrada la cuenta corriente y todo el impulso de la cuenta corriente está generado por aumento de la demanda de bienes de capital? Entonces, la verdad, y dejar de lado el equilibrio fiscal, me parece, es dejar de lado justamente el elemento que explica, digamos, las crisis de 20 de 22 crisis que tuvo Argentina desde el 1900 hasta ahora. Entonces, la verdad es que parece caprichoso elegir solamente un conjunto de los precios para hacer ese cálculo. Segundo, tiene un problema de análisis de equilibrio parcial, ignorando todo lo demás. Dicho sea de paso, nosotros pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. Es decir, nosotros cancelamos deuda. Entonces, digo, es bastante... ahí hay un problema, o sea, digamos, miran un problema de equilibrio general como con herramientas de equilibrio parcial. Inexorablemente eso va a estar mal. Por otra parte, toman una serie y calculan el promedio.
Y la realidad es que calculan el promedio según donde les gusta que quedara el tipo de cambio, en especial para salvar a clientes, digamos, que están siendo víctimas de sus malas recomendaciones. Digamos, hay uno que, digamos, es conocido porque mandó a la quiebra a una empresa muy importante, con sus errores de tipo de cambio. Entonces, digamos, que quieran licuar con el hambre de los argentinos sus errores de pronósticos, y es todo un tema. Hay en uno de los libros de von Bawerk, el que es Poder o Ley de Mercado, dice, es como el caso de, supongan que ustedes tienen un médico, y el médico está empecinado con un diagnóstico, y se dedica a buscar la forma de romper ese diagnóstico por todos lados, hasta que, digamos, el diagnóstico sea el que él quiere. Bueno, eso, digamos, la pregunta es, ¿ustedes irían a atenderse a ese médico? Digo, porque los va a matar, literalmente. Entonces, uno puede decir, bueno, valor promedio. ¿Cuándo podrían usar un promedio? ¿Ustedes usarían como aproximación de un valor el valor promedio de una serie que tiene mucha volatilidad? Justamente, si ustedes tienen un problema de mucha volatilidad, no es un buen indicador el promedio. ¿Y qué es lo que caracteriza la volatilidad en Argentina? Ustedes tienen las épocas de populismo desenfrenado, el tipo de cambio real se les va a las nubes. Cuando tienen un gobierno que hace las cosas ordenadas, el tipo de cambio real se aprecia. Es más, cuando ustedes toman los hechos estilizados de los procesos de estabilización exitosos, la contraparte es que el tipo de cambio real se aprecia. Entonces, dada esa volatilidad, no tiene mucho sentido trabajar con el promedio. Además, tienen un hecho estilizado de cómo se mueve el tipo de cambio real en Argentina a la luz de si es más o menos exitoso el proceso de estabilización. Lo que sí no tuvieron nunca antes fue equilibrio fiscal. Y en ese sentido, no solo eso, además, esas series además tienen tendencia. Entonces tienen un problema de tendencia, tienen un problema de volatilidad. Pero no solo eso, sino que además ignora, digamos, los shocks exógenos. Y los shocks exógenos pueden ser, digamos, porque ustedes tuvieran algún cambio en los términos de intercambio, es decir, que tiene que ver con la cuestión internacional, o puede tener que ver con un shock, digamos, interno. Llámese el riesgo Cuca. Digo, aquellos, digamos, que vivieron profetizando el apocalipsis, digo, negaron el efecto Cuca y después, digo, de que el riesgo país se desplomó después de las elecciones, lo siguen negando. Es decir, hay un intento de forzar el instrumento para el diagnóstico para que dé lo que quieren que dé. Y lo más interesante es que todo esto es teoría económica, no califica de teoría económica, porque esto es absolutamente precario, de pésima calidad. Y cuando uno contesta con teoría económica en serio, lo acusan de dogmático. No, digamos, usar buena teoría económica no es de dogmático, es de buen economista. Entonces, ahora vamos al otro problema. Entonces, ahora vamos a pensar en serio, digamos, de qué se trata un problema de tipo de cambio real. Digo, desde mi punto de vista, hay que mirarlo con una perspectiva macro, ¿no? Digamos, lo que sería equilibrio general. Hay también, digamos, otra cosa de pésimo nivel y lamentable, los economistas creen que un sistema de ecuaciones es equilibrio general. No, el sistema de equilibrio general tiene unas determinadas características, las ecuaciones. No es cualquier cosa. Tienen un determinado formato. Y arriesgo que la gran mayoría de los que hablan de este tipo de cosas no saben que es una función homogénea de grado cero. Digo, con lo cual ya sospecho de que de equilibrio general no saben nada, pero ese es otro tema. Ahora, cuando ustedes toman
un modelo de equilibrio general para determinar el vector de precios relativo de equilibrio, y supongan entonces que el dinero es el numerario y entonces todos los bienes quedan expresados en relación al dinero. Digo, ¿qué es lo que determina la solución de un modelo de equilibrio general? Lo determinan las preferencias, lo determina la tecnología, lo determinan las dotaciones. Y eso es en un caso normal, digo, pero no es lo único que ustedes tendrían que contemplar. Porque, por ejemplo, si yo en la determinación del modelo de equilibrio general tomo solamente estos tres elementos, entonces, y no me preocupo acerca de la cuestión del derecho de propiedad, entonces me da lo mismo la solución socialista extrema, digamos, el socialismo real o el capitalismo. Me parece que no funciona. O sea, digo, estas cosas ni siquiera las explicitan. No las explicitan porque no las saben. No solo eso, sino que además la otra cuestión es las instituciones. Porque ustedes tienen un marco legal, pero después no se cumple, digamos, eso también tiene un rol importante. Ahora, quiere decir que yo para resolver el sistema de equilibrio general escalado en un numerario llamado dinero, que puede ser el que emite el Banco Central u otro, básicamente, en ese modelo, yo tengo que saber, para resolver en un solo periodo, cuáles son las preferencias de los agentes, cuál es la tecnología, cuáles son las dotaciones iniciales, digamos, cuánto vale el derecho de propiedad en esa economía realmente y cuánto, digamos, las instituciones funcionan. No por nada Hayek hablaba de la fatal arrogancia, porque mal que nos pese a los economistas, tal como decía Hayek, lo que sí podemos hablar es de lo que no sabemos. O sea, podemos tener una idea de lo que no sabemos, de lo que no se puede hacer, en donde no deberíamos meternos porque el remedio es peor que la enfermedad. Es decir, no hay forma de que ustedes conozcan ese vector tal que puedan resolver el sistema. Por lo tanto, cualquier apreciación que hagan sobre el tipo de cambio real es berreta. Porque para ustedes decir que el tipo de cambio real está alto o está bajo, deberían conocer el valor de equilibrio. Y para conocer el valor de equilibrio, no solo, digamos, en equilibrio general tienen que conocer todo el vector. Y para conocer todo el vector tienen que conocer todas las cosas que dije recién, que no las saben. Ahora, además no es un problema estático. La economía no se termina hoy. Digo, el problema de la economía es una cuestión de índole dinámica. Y entonces, si yo tengo un problema dinámico, ahora no solo necesito saber todos estos parámetros, sino que además los debería saber intertemporalmente. Es decir, tendría que conocer las preferencias de hoy hasta el infinito, pero para eso tendría que saber, por ejemplo, qué va a ocurrir con la población, cómo van a mutar las preferencias. No solo eso, sino que además, como si todo eso fuera poco, van a tener que inferir el progreso tecnológico. Es más, cosas que hoy no hubieran registrado en el conjunto de dotaciones, puede ser que en el futuro descubran que hay cosas que pueden usar que no sabían. ¿O acaso, digamos, no es lo que está pasando, digo, con un montón de minerales y demás cosas que hoy se sabe que se pueden usar para otras cosas? Quizás hace 100 años no se sabía, digo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, yo tengo que saber todos estos parámetros, o sea, las preferencias, la tecnología, la evolución de la población, la evolución del progreso tecnológico, las dotaciones, las instituciones y el derecho de propiedad de acá a la eternidad.
Es decir, y para saber eso yo tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, debería ser Dios. Les tengo una noticia. Los economistas no califican en esa categoría. El conocimiento de la economía no califica en esa categoría. Y solamente creen que pueden tener ese nivel de conocimiento los fatalmente arrogantes socialistas. Es decir, los herederos del racionalismo, pero los herederos del racionalismo, digamos, nos llevaron al comunismo. No funcionó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y hay un detalle, que para mí no es menor, pero quizás para los comunistas sí, porque de hecho lo consideran algo que era necesario. Mataron a 150 millones de seres humanos. En cambio, digamos, la diferencia de toda la rama que la hace con John Locke en adelante, reconoce que el hombre es falible, que se puede equivocar, digamos que no es perfecto, y de ahí, digamos, vayan al autor de la escuela austríaca que quieran. Por lo tanto, ese análisis no solo que es de equilibrio parcial, sino que tiene la peor de las combinaciones de lo que Hazlitt diría que es el mal economista. Dice Hazlitt en un libro maravilloso que se lo recomiendo enfáticamente. Digo, es maravilloso el libro, evita un montón de estupideces que se repiten a diario. Se llama La economía en una lección. Y en ese libro dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? Bueno, el mal economista solamente mira un mercado e ignora todos los otros mercados, o sea, hace equilibrio parcial versus el equilibrio general, y además ignora el tiempo, o sea que hace, digamos, economía de un solo periodo. Entonces, en ese contexto, vean que esta forma, donde, como miran muchos economistas el problema, es, digo, yo ni siquiera lo calificaría de hacer economía. Entonces, digamos, alguien que levanta, digamos, si me hace un análisis del tipo de cambio real diciendo esto, digo, y que me conteste que soy dogmático. Digo, que dejen de recurrir a la falacia ad hominem, ¿no? Digo, que me demuestren que estoy equivocado, no con cosas berretas que no cierran. Pero ahora voy a hacerlo más divertido. Voy a hacerlo con un modelo de equilibrio general muy básico, que es el modelo de transables y no transables. No es un modelo muy difícil. Entonces, el tipo de cambio real en ese modelo viene determinado, ¿sí? Digo, por el precio de los transables dividido el de los no transables. Entonces, supongamos que estamos en una situación de equilibrio, porque, digamos, no sé, tuve una revelación y me enteré que ese es el de equilibrio. Entonces, en ese contexto, sufro un shock un shock productivo negativo sobre el sector no transable. ¿Qué creen que va a pasar si tengo una contracción de oferta en el sector de los no transables? Va a subir el precio de los no transables. Si miro ese modelo, lo que voy a tener es que el tipo de cambio real se me está apreciando. Y esa apreciación del tipo de cambio real me está indicando ¿qué cosa? Que yo tengo que dirigir los recursos al sector no transable, porque acabo de tener un shock productivo negativo. Por lo tanto, hay una señal de precio que dice que tenés que invertir en el sector no transable. Entonces vendría acá el conjunto de los piromaníacos fanáticos de devaluar y que en el fondo, digamos, tienen que lavar culpas con sus clientes o hay otro que se timbiaron ellos directamente. ¿Sí? ¿Qué van a pedir? ¿Devaluación? O sea, si ustedes devalúan en lugar de arreglar el problema, ¿qué hacen? Lo empeoran porque empiezan a modificar el precio de los transables para arriba y ustedes, digamos, la señal de precios se iba para el otro lado. Eso es lo que pasa cuando alguien quiere determinar a dedo los precios. ¿Cómo termina? Mal. Argentina ha hecho esto desde hace 90 años. Entonces, de ser uno de los países más ricos del mundo,
se convirtió en un país de ingresos medios y si no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy estaríamos peor que Venezuela. Por lo tanto, ese es un dato no menor. Por otra parte, hay que ser caradura e ignorante para tomar la serie de tipo de cambio real e ignorar olímpicamente la cuestión fiscal. Es decir, básicamente, si ustedes miran este modelo, miren, es bastante elemental. Hay un libro de macroeconomía de Gregorio, el chileno, ¿sí? Lo explica re fácil, créanme que bien APB. ¿Qué creen que pasa en este modelo si baja el gasto público? La moneda se aprecia. No, perdón, es como si tuvieran el equivalente de una devaluación. Por lo tanto, pueden resistir un tipo de cambio real más bajo porque básicamente corrieron al estado del medio. Si lo quiero tomar en términos de ajuste, nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Si lo quiero tomar en términos de... No les gusta tomar el del Banco Central porque los deja en evidencia que no saben de cuestiones monetarias. Yo me acuerdo, un experimentado consultor en un reportaje criticando lo que hicimos con la LEFI y sucede que no sabe lo que es una operación overnight. Cuando lo tuvo que explicar, trastablilló. Pero, digo, al margen de eso, nosotros bajamos el gasto público en términos reales 30%. Eso les permite vivir con un tipo de cambio real más bajo. Por lo tanto, lo primero que diría es que si el fundamento que aporta un economista para decir que algo no cierra usando esta variable, le diría, por lo menos desconfíen. Y si no, miren el track record, porque no sea cosa que en los últimos 2 años le vienen pifiando sistemáticamente. El segundo punto que quiero hacer es el de la flotación de las bandas. Digo, lo que veo en materia, digamos, de análisis macro, ¿sí? Es malo, pero lo que veo en términos de análisis de economías abiertas es peor todavía. Yo no sé, digamos, miren que a mí me gusta darle a la bibliografía duro y parejo de los dos lados, pero me cuesta creer dónde hacen estas cosas. El primer punto que a mí me parece el más interesante de todos, y es el que dispara este problema, a mí me encantaría ver, porque digo, me juego que hay muchos que hablan de expectativas racionales y al mismo tiempo hablan de fast-through. Eso es un canto de la inconsistencia. Pero, ¿cómo sería el vector de precios esperado, dada la estructura real que determina el conjunto de precios relativos? La expectativa de los precios vendría a estar dado en un modelo de expectativas racionales. ¿Por qué vendría a estar dado? Por la cantidad de dinero. Es decir, si ustedes derivan un modelo de equilibrio general, es un modelo con funciones de exceso de demanda que todas dependen de los precios relativos. Y si el dinero ustedes lo utilizan para comprar esos bienes, la función de demanda de dinero también sería una función, digamos, dependería de qué? Del sendero intertemporal de consumo. Y el sendero intertemporal de consumo dependería de los precios relativos. Es decir, con lo cual, si no cambian los parámetros profundos, los que mencioné antes, que no tenemos forma de saberlo, digamos, la función de demanda de dinero tendría que ser granítica, ¿sí? Y eso debería igualarse a los saldos reales, o sea, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Por lo tanto, cuando yo, digamos, despejo el nivel de precios, tengo la cantidad de dinero sobre la demanda de dinero. Y si yo aumento la cantidad de dinero, la escala nominal de la economía, ¿qué tiene que pasar? Subir.
Eso se llama el problema de la escala nominal de la economía. Los desafíos que les pregunto a muchos economistas que la escala nominal de la economía no saben lo que es. O el ancla nominal de la economía, lo mismo. No saben qué es. Por eso es raro, digamos, este tipo de discusiones que tienen y no resuelven este tipo de cosas bien. Bueno, si ustedes comprenden eso, entonces el nivel de precio de la economía va a estar determinado, ¿por qué? Por la cantidad de dinero. Ahora, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta, porque cayó la demanda, o pasaron las dos cosas a la vez, pierde poder adquisitivo del dinero y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El tipo de cambio es uno más. Es el precio del dólar. Ahora, Ahora, ¿esto es instantáneo? No, lo hemos dicho hasta el cansancio. El rezago de la política monetaria, tal como la estudiábamos nosotros, mostraba entre 18 y 24 meses. Cuando hay un trabajo nuevo en la Universidad de Córdoba, prueba que son 26 meses. Entonces, si nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado, cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central, porque tenía instrumentos de esterilización monetaria que generan crecimiento endógeno de la cantidad de dinero, por eso no queremos volver a esos instrumentos. No somos dogmáticos. No queremos ver más inflación en Argentina. Esa es la diferencia. Y nosotros, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una base de cliente más grande. Tenemos que reportarle a 47,5 millones de argentinos. No a 3 o 4 atorrantes del círculo rojo que han vivido empobrecer a la Argentina. En ese contexto, por lo tanto, si el nivel de precio viene determinado por la escala nominal de la economía, es decir, la oferta de dinero, en la contracara de esto es que lo que va a determinar la tasa de inflación es la regla monetaria. Alguno habrá leído de la regla de Friedman. Entonces, Friedman proponía que la cantidad de dinero creciera a 4%. Hay distintas discusiones, hay distintas reglas monetarias. Bueno, nuestra regla monetaria es emisión cero. O, en otros contextos, exceso de oferta cero. Que no es lo mismo. Porque si hay crecimiento y la demanda de dinero crece, hay lugar para emisión y eso lo voy a discutir en la parte que discutimos la acumulación de reservas. Ahora, ¿cuál es el problema en Argentina? Las expectativas, y con razón, los argentinos no las forman acorde a un modelo de expectativas racionales. Miren, ustedes pueden hacer, el más reciente libro que presenté en el Movistar Arena, no, el anterior, el que presenté en el Luna Park, el argumento central es, cuando los economistas ven que tienen un problema en el modelo o la realidad, todo depende. Si ustedes, laburan en la toma de decisiones, si el modelo no les sirve, lo tiran y buscan otro. Por eso es tan valiosa la experiencia que lleva acumulada Toto, en el sistema financiero. ¿Cuánto creen que se hubiera enamorado del modelo y perder plata? En cambio, como los consultores son como el oráculo de Delfos, dan consejos pero no toman decisiones, pueden errar sistemáticamente, cosa que vienen haciendo hace 2 años. Entonces, el problema ahora es, los argentinos forman sus expectativas mirando el dólar. Y la realidad, yo no me tengo que ni enojar con los modelos, no me tengo que enojar con los argentinos, yo tengo que resolver problemas. A mí me pusieron en el lugar que me pusieron para resolver problemas. Y si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato. O sea, me pusieron acá para resolver problemas, no para hacer ejercicios de onanismo con los modelos. En ese sentido, una de las partes importantes que se perdió en el análisis económico, después de que apareció el nefasto y siniestro libro de 1936,
soy Milei, alguna déjenme pasar. Que implicó un retroceso enorme en materia de teoría económica. Una de las cosas que nos perdimos en el medio es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon, y que tiene que ver con la forma en la cual entra el dinero en la economía. Y la realidad es que culpa de ese trabajo, digamos, durante más de 30 años se estuvieron discutiendo cosas en economía que no tienen sentido. Pero más allá de eso, que no me voy a poner a discutir, digamos, todo eso, porque esa discusión me demanda, ya la tengo medida, me demanda cerca de 8 horas. Así que no los voy a tosigar con eso. Pero lo que hace es, el efecto Hume-Cantillon es mostrar cómo el ingreso del dinero va impactando en los distintos precios. Entonces, yo lo voy a hacer con dos casos. Suponga que tengo un bien A y un bien B. Suponga que ahora, por alguna cuestión, aumenta la demanda de A y cae la demanda de B. La contraparte de eso, ¿qué tendría que ser? Que el precio de A suba y el precio de B baje. Mientras que yo tenga la cantidad nominal de dinero fija, todo lo que suba A, y tengo un conjunto de consumidores encabronados en seguir consumiendo A, van a gastar más en A. Por lo tanto, si gastan más en A, forzosamente tienen que gastar menos en B. Por ende, el precio de B va a bajar. La única forma que eso no ocurre es cuando hay convalidación monetaria. Si ustedes tienen convalidación monetaria, ¿qué es lo que pasa? Hacen aumentar la cantidad de dinero, entonces el precio de B no cae y el precio de A sube más que proporcionalmente. En general, digamos, el argumento de por qué los bancos centrales hacen estas atrocidades es porque dice que los precios son rígidos a la baja. Bueno, eso ustedes no lo saben verdaderamente, porque no saben si son rígidos a la baja, porque si todo el día, en los últimos 90 años, salvo en 10, se la pasaron emitiendo, ¿cómo saben que son rígidos a la baja? Si se la pasaron toda la vida convalidando monetariamente. De hecho, si ustedes, hay un libro maravilloso de Philippe Magus que se llama Defendiendo la deflación. Una de las cosas que muestra es que los clásicos, que no hacían economía para el ocio, sino que hacían economía para resolver problemas en serio, ustedes repasan toda la literatura clásica, nadie se preocupaba por la deflación. No había nada, nadie trataba los temas de deflación, sin embargo tenían patrón oro. Entonces, ¿no será que en aquella época no tenían forma de hacer convalidación monetaria y consecuentemente los precios se movían? Claro, si ustedes, digamos, siempre los precios van al alza, y bueno, ante la duda lo dejo. Pero, digamos, Menger los va a disciplinar, si fuera ese caso. Entonces, que suban los precios va a depender de que haya convalidación monetaria. ¿Cuál es el problema en Argentina? Que de los últimos 90 años, o sea, desde que tenemos Banco Central, en 80 hemos vivido con convalidaciones monetarias a raíz del déficit fiscal. Por lo tanto, cuando afloraba el problema de la crisis de confianza, caía la demanda de dinero, compraban dólares, subía el precio del dólar, después subía el precio de los transables, después subía el precio de los mayoristas, después de los minoristas y por último los salarios. Por eso también es tan impopular la devaluación, porque destruye los salarios reales. Es decir, cada vez que ustedes tengan a un oráculo de Delfos llamando a la devaluación, yo les preguntaría directamente, ¿por qué vos me estás diciendo que querés favorecer a un conjunto de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a la gran mayoría de los argentinos? Esa es la pregunta que yo me haría. Digo, claramente, porque a vos te paga, digamos, el que se timbió, y, digamos, y los otros argentinos no. Entonces, fíjense
que si ustedes este ejercicio lo repitieran recurrentemente, alguien que no sabe de economía y no está obligado a saber de economía, para eso están los economistas, para eso estudiaron economía. O sea, si yo, no sé, estudio, no sé, sociología, estudio psicología, estudio derecho, no sé, lo que quieran, arquitectura o lo que fuera, digo, cuando viene un tema de esto lo escucho a un economista. Digo, el economista debería saber qué es el efecto Julián-Cantillon, no la gente. Pero ¿qué es lo que pasa? En esta dinámica que acabo de describir, ustedes entonces ven que sube el tipo de cambio y ¿qué va a pasar después? Y van a subir todos los precios. Entonces, si ustedes no saben nada de economía, lo primero que dice, che, si sube el tipo de cambio, suben los precios. Es más, el único experimento que no tuvo inflación desde que tenemos Banco Central fue ¿cuál? La convertibilidad. Justo cuando el tipo de cambio estaba fijo. Entonces, cuando ustedes le quieren explicar, miren, la cantidad de dinero está fija, cuando se queme todo el money overhang y cuando, digamos, termine de actuar los rezagos de la política monetaria, no va a haber más inflación. Bueno, está bien, yo te creo, pero ¿sabe qué? En el medio compro dólares. Y obvio. Ahora, digo, ¿ustedes qué van a hacer ante esa situación? ¿Se van a enojar con la realidad o van a actuar teniendo en cuenta que los argentinos de bien durante 90 años fueron estafados por una institución que se llama Banco Central de la República Argentina, que se dedicaba a financiar a un conjunto de estafadores que son los políticos que hacían déficit fiscal? Digo, ustedes no se tienen que enojar, digamos, con las consecuencias, se tienen que enojar con las causas. La causa, la madre de todos los males, que es el déficit fiscal. Nosotros dijimos, yo salía en la campaña electoral con una motosierra, que dijeron que era imposible, que ni de casualidad iba a poder hacer un ajuste de poner las cuentas fiscales en equilibrio en 4 años. Y menos teniendo, digamos, el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores. Lo hicimos en un mes. Entonces, cuando ustedes tienen este mecanismo de formación de expectativas, si ustedes quieren trabajarlo como si trabajaran con expectativas racionales, ¿saben qué va a pasar? Digo, van a estar pensando la realidad con un mecanismo, con agentes que no son los que ustedes tienen. ¿Y saben qué? Si piensan con eso, se van a equivocar. Es decir, solamente van a acertar cuando aparece el error tipo 2, o sea, hicieron todo mal y les salió bien de casualidad. Dicho esto, otro tema más, digo, acá hay mucha gente vinculada a las finanzas. Yo que sepa, cuando ustedes quieren evaluar si una cartera es buena o no, ¿con qué la evalúan? Con el Sharpe Ratio, ¿no? Es decir, con la cual, digamos, en principio, ex ante, yo creería que para todos, en general, la volatilidad es mala. Yo no creo que la volatilidad sea buena. De hecho, si ustedes tienen 2 portafolios que rinden lo mismo y uno tiene más riesgo, ¿con cuál se quedarían? Con el que tiene menos riesgo. Digo, ¿no? Parece que ese sería más o menos el criterio. Ese es el que dice la teoría económica. Ahora, si eso es dogmatismo, ok. Digo, llámame dogmático entonces. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces, si yo, digamos, soy averso al riesgo, no me gusta la volatilidad, y mi mecanismo de formación de expectativas no es el de expectativas racionales, porque si yo, digamos, los agentes me miran expectativas racionales, miran la cantidad de dinero, la base monetaria amplia, ok, termino de limpiar los lags, digamos, y todo, y ya está, se acabó el problema. El problema, digamos, es, ¿los agentes hacen eso? No. Tienen malas experiencias de los últimos 90 años. El que se quemó con leche ve la vaca y llora. Entonces, ¿qué hago? ¿Me enojo con los agentes? ¿O diseño la política en función de los agentes que tengo? Parece más razonable este segundo camino y no de tratar de imponerles un modelo en la cabeza que es con el que no piensan. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta el rol de la volatilidad? Porque si yo ahora tengo este mecanismo de formación de expectativas
en función del tipo de cambio y no en función de la cantidad de dinero, la volatilidad que yo tenga en el mercado de divisas se me va a derramar ¿en dónde? En el mercado de bienes, con lo cual voy a tener volatilidad en precios. Y si el nivel de precios se me va por encima del que determina la cantidad de dinero en la escala nominal, ¿qué genero? Recesión. Me como una recesión, o sea, caída del PBI, caída del empleo, caída de los salarios reales, aumento de pobres e indigentes. ¿Qué genialidades nos propone? Se nota que estos tipos, no solo que no se sentaron nunca en la silla eléctrica, sino que además, ignoran lo que es la silla eléctrica. Les voy a contar una anécdota que es muy divertida. Todo el mundo sabe que yo soy muy amigo del profesor Juan Carlos de Pablo. Y cuando leí Rothbard por primera vez, Rothbard es muy revelador, me di cuenta de que lo que había estado estudiando y enseñando durante muchos años, gran parte de ese conocimiento estaba mal. Y eso me hacía tener una posición muy crítica respecto, digamos, a los policy makers. Y cuando yo hablaba con De Pablo, lo notaba como condescendiente con los políticos. A mí no me entraba en la cabeza que una persona con el conocimiento o la experiencia fuera condescendiente con estos tipos. Yo no podía creer, no me lo bancaba de ninguna manera. No podía ser. Entonces discutíamos recurrentemente y el profe, con mucha sabiduría, dado que habíamos mirado mundiales juntos, habíamos pasado fiestas juntas, teníamos un vínculo maravilloso, dijo, desconectemos hasta que madure un poco. Por eso me causa gracia cuando dicen, no. Hay dos imbéciles que dicen, no, él quiere aplicar el anarcocapitalismo. Esto no es anarcocapitalismo, esto es más sentido común que anarcocapitalismo. Pero no, parece que hay gente que no separa, digamos, lo filosófico de lo real. Pero no importa. Son lo mismo que no difieren el modelo de la realidad, digamos. Y en ese contexto, una de las cosas que pasó, después nos reencontramos y volvimos a tener la misma relación de siempre, y ya en el rol que me han conferido los argentinos, en las cenas de Olivos, en la cual obviamente se imaginarán de qué hablamos, de economía. Frente a un conjunto de amigos, yo le pedí disculpas públicamente al profe, porque una de las cosas que me di cuenta es que yo trataba de contemplar las restricciones cuando hacía mi análisis en mi otra vida, que era economista, y me di cuenta que al estar en la silla eléctrica las restricciones son algunas más. Pero es muy divertido porque después de lo que ha sido esta breve temporada en el infierno, digamos que arrancó allá por marzo y que terminó el 26 de octubre, es muy interesante porque yo hice todo un learning, creo que todos hicimos un learning muy fuerte en lo que, estábamos en la silla eléctrica, porque no solo que estábamos en la silla eléctrica, sino que había gente queriendo tocar los botones. Algunos con incentivos para tocar los botones, otros desde adentro tocando los botones, otros que lo hacían por accidente. Fue muy interesante todo el proceso, mucho learning. Y entonces, una de las cosas que él me contaba era que de su experiencia de haber hablado con tantos ministros de Economía y presidente del Banco Central, a él le sorprendía cómo esa gente no tenía un infarto por mes. Y la devolución que él me dio, yo no sé cómo vos no te infartás todos los días. Con lo cual les puedo asegurar que el problema de las restricciones, la volatilidad porque aparte yo fijo un norte.
Ahora les voy a contar algo. La vida no es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces yo trato de ir a eso, digamos, le pido a mis ministros que lo hagan. Digamos, la única restricción que les pongo es valores éticos y morales, es decir, no vale usar todos los instrumentos. O sea, si hay que elegir entre el utilitarismo político y los valores morales, la regla es que elijan los valores morales, porque si resuelve, la cuestión política es un problema mío, me hago cargo yo. Y yo vine a hacer las cosas que hay que hacer. Recuerden cuando cerró el año pasado y arrancó este, dije, voy a entrar el año con ajuste fiscal. Y lo hicimos. Voy a entrar a este año y voy a meter apretón monetario. Y lo hicimos. Voy a entrar en este año y vamos a soltar el cepo. Y lo hicimos. Es decir, los valores morales no se negocian. Los pilares del diseño de la política pública no violentan en dinámica nuestros valores. Porque no me puedo hacer cargo, digamos, de las decisiones que se tomaron en el pasado. Eso para mí ya son condiciones iniciales. Entonces, en este sentido, la volatilidad cambiaria se traduce en volatilidad de precios, en volatilidad de cantidades, en volatilidad de salario real, en volatilidad de empleo, en volatilidad, digamos, de pobres e indigentes. Y eso no es un tema menor, porque entonces, ¿para qué están las bandas? Las bandas están para ponerle un límite a la volatilidad, es decir, para que el argentino se levante y el tipo de cambio no puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque viene de 90 años de que lo estafen. Entonces, ese es el motivo de las bandas. Y como nosotros creemos en la libertad, digamos, las bandas se abren en el tiempo. Es decir, en algún momento, digamos, las bandas van a estar tan abiertas y el relativo del precio de mercado de las bandas, digamos, va a hacer que sea un tipo de cambio libre. Pero ustedes no pueden pretender ganarle una carrera a Ben Johnson si recién están aprendiendo a gatear. Es una cuestión de sentido común. Y esto es un tema técnico y lo quiero discutir técnicamente, ¿no? Porque ¿en qué está inspirado el tema de las bandas? Digo que era, digamos, lo que estábamos pensando cuando pensamos las bandas. Cuando ustedes estudian equilibrio general, ustedes para poder resolver la existencia del equilibrio necesitan utilizar un teorema de punto fijo. ¿Sí? Y ese conjunto tiene, digamos, la función tiene que ser continua y el conjunto tiene que ser convexo y además tiene que estar acotado. Pero la vida real, en especial si quieren pensar en términos dinámicos y pensar en términos de crecimiento, es bastante poco interesante trabajar con economías acotadas. Pero si no es acotada, el conjunto puede ser infinito, consecuentemente no puedo aplicar ni el teorema de punto fijo de Brouwer, ni el de Kakutani, ni alguno otro que anda dando vuelta. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué hacen los teóricos de equilibrio general? ¿Se ponen a llorar? No, no se ponen a llorar. ¿Cómo resuelven ese problema? Le crean una cota artificial. Eso, al crear una cota artificial, les permite ¿qué? Poder resolver el modelo. Digo, ustedes se dan cuenta de toda la cantidad de cosas, de conceptos que estoy tirando y que estos chantas que se ponen a hablar del tipo de cambio real mirando el coso no tienen ni idea, ¿no? Porque dudo que tengan el conocimiento de topología para tener este debate. Pero al margen de eso, ustedes ponen esa cota, eso les permite resolver el modelo y ¿qué es lo que chequean? Si es efectiva o no la restricción. Che, mientras que el dólar está entre las bandas, la restricción no es efectiva.
entiendo que tenés un problema con tus clientes. Algunos se te enviaron a 1.700, otros en 2.000 el año pasado. Otros decían que, por ejemplo, si hacíamos todo bien, la inflación iba a ser 400% y el tipo de cambio, pero además dijeron que estábamos haciendo todo mal, con lo cual, digo, me encanta. A mí me hacen track record todo el día. Me gustaría que le hagan track record a todos. A ver quién sobrevive la lupa gigante. Entonces, ese es el argumento, digamos, por el cual ustedes pueden pensar entre las bandas. Y el tipo de cambio no tocó muchas veces la banda. El tipo de cambio tocó la banda en casos muy concretos. ¿Qué es lo que dicen? Los que tienen que lavar sus culpas. No, lo que pasa es que ustedes los salvó Estados Unidos. Ja, ja, ja. Y hago una pregunta. La dolarización de portafolio previo a la elección, 42% de M2. El nivel de dolarización más grande de la historia argentina. Digo, nunca se dolarizó tanto. Digo, riesgo Cuca. O sea, miren qué fuerte que era el programa que se bancó eso. Porque yo hago una pregunta. Toda la explicación es el apoyo de Estados Unidos. ¿Cuánto terminamos usando el swap? ¿2.000, 3.000, 2.000? Ponele 2.000. En 40.000 millones, ¿cuánto es? El 5%. Y quiero ver que repasen lo que hizo el Congreso de la Nación sancionando 40 leyes destinadas a romper el programa económico. No lo vieron nunca en la historia. Y aún así, digamos, toda la ayuda para arreglar el problema fueron 2.000 palos verdes. Es una cargada lo que digo cuando dicen, no, bueno. Es decir, necesitan lavar las culpas de los errores que cometieron y necesitan cargarlo todo en un elemento exógeno. Es decir, aparte, si ustedes me dijeran que la economía operaba en condiciones normales, presión y temperatura, ok, digamos, la inconsistencia entonces sería evidente. Ahora, si yo en el medio voté 40 leyes para romper el equilibrio macroeconómico, digo, ¿de qué me estás hablando? Porque antes de que empezara todo ese proceso, el riesgo país estaba debajo de 600. Y no paramos de hacer cosas, saneamos el activo del Banco Central, saneamos el pasivo del Banco Central, hicimos un montón de cosas. Y aún así, el riesgo país seguía subiendo. Si eso no se llama riesgo Cuca, quisiera saber qué es. Pero ese es otro punto. Otro punto que es brillante, digamos, voy a intentar hacer la explicación, digamos, la explicación de Toto es infinitamente mejor que la mía, que es la idea del safe asset. ¿Se los explicaste hoy en la mañana? Qué bueno. O sea, con lo cual, digamos, voy a lucir mejor hoy. Digo, ahí, digamos, salió la parte de microeconomista, el relativo. Gracias. Así luzco mejor hoy. Es que Toto tenía mis bullets para hoy. Entonces, la idea del safe asset es si ustedes están en Estados Unidos, la gente se asusta, aumenta la aversión al riesgo. ¿Qué hace la gente? Sale de los activos riesgosos y se coloca en títulos del tesoro o en dinero. Entonces tienen un problema de que le baja, digamos, tienen presiones deflacionarias y como la compra de los bonos del tesoro hace que el precio sube, la tasa de interés baje, le genera un efecto compensación y entonces es un buffer, hace que no sufra tanto la actividad. A veces el incremento de la aversión al riesgo es tan grande que casi, digamos, lo tendrían que resolver con tasas de interés negativas. Pero como tampoco, digamos, saben qué es la tasa de interés, o sea, por ejemplo, cada vez que ustedes escuchen a alguien decir que la tasa de interés es el precio del dinero, táchenlo porque ese es un bruto. Yo les hago una pregunta. En el modelo de Ramsey, modelo prototípico de la intertemporalidad, hoy el modelo macroeconómico básico, la pregunta es, ese modelo no tiene dinero y sin embargo tiene tasa de interés. La tasa de interés existe
porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que les permite pasar consumo del presente al futuro y viceversa. Y lo mismo, digamos, con la producción. Lo primero se llama ahorro, lo segundo se llama inversión. Y el problema del safe asset es que el safe asset en Argentina es el dólar. Y dado el mecanismo de formación de expectativas, cuando a mí me torpedean las condiciones de solvencia intertemporal con 40 leyes y me afectan a los bonos, digo, me salen del mercado de bonos y se me compran, ¿qué compran? Lo mismo que hacen los americanos, dólares y títulos del Tesoro norteamericano. La diferencia es que a nosotros se nos dispara el tipo de cambio y me vuelve el nivel de precios un barrilete. Entonces la discusión del safe asset es una tremenda discusión. Ahora, digo, yo les acabo de dar un montón de argumentos, pero hay uno que es todavía más fuerte que todos esos y que muestra lo bruto que son estos tipos. Se nota que toda su vida jamás tradearon algo, que es el problema de la profundidad de mercado, se llama en la teoría económica. Ustedes, para tener mercados perfectos, necesitan que sean completos y profundos. Bueno, por ejemplo, el mercado de cambios en Chile tradea 2.500 millones de dólares diarios. En Brasil tradea 4.500. En Argentina 200. Hay días que tradea menos de 100 palos. Pasan 2 horas, 3 horas, no tradeó nada. Y ni que hablar, digamos, si aparecen dos tipos, no desde la mesa de dinero, sino con sus celulares, diciendo, che, pon el precio acá que yo te lo pago. Salta, entonces, con medio palo verde, hacen saltar el tipo de cambio y al momento aparecen los periodistas cómplices de esto y ponen, estalló el tipo de cambio, con lo cual le pudren la cabeza a la gente. Entonces, ustedes me van a decir, en verdad, digamos, no hay que flotar. Digo, o sea, no cumple con ninguna de las condiciones para flotar en condiciones como flotaría Estados Unidos o países, digamos, con mercados mucho más completos y mucho más profundos. Digo, una forma de arreglar esto es haciendo la economía más abierta. Pero cuando hablamos de economía, de abrir la economía, aparecen los parásitos prebendarios exigiendo que los argentinos paguen más caros bienes de peor calidad. Es decir, ¿a ustedes les queda claro que cuando el que está pidiendo por protección está pidiendo salarios más bajos? Es decir, la protección puede ser efectivamente vía un arancel o alguna restricción o generando una política monetaria descontrolada para devaluar, y todo conduce a lo mismo, reventar los salarios y aumentar a los pobres e indigentes. Digo, la verdad, no me parece que ese deba ser. Porque aparte, ¿qué es lo que dicen? Digo, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon? No, porque si abren la economía, el sector X va a caer. ¿Y? No, pero va a dejar un tendal de desempleados. Falso. Falso. De vuelta, la falacia de lo que no se ve. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además, como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices.
Eso sí, el empresario prebendario que quiere defender su prebenda y que quiere cazar en el zoológico, ese sí va a estar peor. La pregunta entonces es una pregunta, de índole moral. Es decir, salvamos a un prebendario, tiracoimas, coimas a otros políticos de otro tiempo, no ahora porque le corto la cabeza, y coimas a los medios de comunicación para que defiendan esa posición inmunda, contra el resto de los argentinos. Desde la perspectiva moral, ¿a ustedes les parece bien robar a todos los argentinos para salvar a un delincuente que se puso, en connivencia con políticos y con medios de comunicación para que defiendan lo indefendible? Yo ya tomé una posición. Con lo cual, ahí tenemos más que sobrados argumentos para defender el esquema fiscal, monetario y cambiario que estamos teniendo. Porque dicho sea de paso, claro, lo que pasa es que no ven lo que está a la vista, menos van a ver un contrafáctico. O sea, no van a contemplar que nos salvamos de una hiperinflación del 15.000%, porque no internalizan el problema del money overhang, que era el doble que el del Rodrigazo. Con lo cual la inflación se hubiera multiplicado por 12. O sea, si venía, al 300, se hubiera ido a 3.600. Pero tampoco contemplan que podíamos haber quintuplicado la cantidad de dinero en un día con los pasivos remunerados. Ni mucho menos, o sea, no saben lo que es una tasa overnight. El único que habló, del problema de las LELIQ, después pase la campaña, fui yo. Voy a pretender, que entiendan que había el equivalente de 9 bases monetarias venciendo en pesos. Y nosotros hicimos todo el programa de estabilización, a diferencia de grandes parlanchines que mandaron a otro ministro a hacer el plan Bonex o meter corralón y demás. Nosotros, hicimos esto respetando los derechos de propiedad. Hicimos esto, además, recomponiendo precios relativos de tarifas pisadas. Hicimos el ajuste fiscal. No fijamos el tipo de cambio para achicar, hacer más fácil la tarea. Tenemos equilibrio fiscal. 123 años dicen que no tuvieron otros. Es interesante esto. Es interesante porque así como niegan que pagamos la deuda, dicen que, históricamente, o sea, yo desde que tengo uso de razón y miro los números del fisco, siempre se miró en base caja, para los que vienen de la contabilidad en lo que se llama percibido. Siempre se miraron así los números fiscales. Como nosotros tenemos equilibrio fiscal en el base caja, en el percibido, como se miró siempre, no hay equilibrio fiscal, porque en el base de vengado no. O sea, nos cambia la metodología. Y lo que no se dan cuenta es que muestran que son brutos en términos de contabilidad, que están haciendo doble contabilidad. Cuando yo tengo bonos tipo 0 cupón, ¿sí? Los intereses, van a estar redimidos el día que yo, pago la deuda. Pero esa deuda yo la tengo ya registrada, ya está imputada en la deuda. Es decir, con lo cual lo que están haciendo es doble contabilidad. Es decir, para tratar de negar los logros de este gigante que es Toto Caputo, niegan y hacen mala contabilidad a propósito, porque ya no entiendo por qué cometen este error. Pero es más, eso sería válido si la deuda
ya con la deuda fija. O sea, quiere decir que habría que discutir en caso que la deuda suba. Mala noticia para esta gente que también la niega, es que bajamos la deuda en más de 50.000 millones de dólares. Pero claro, digo, tienen que lavar culpas con sus clientes. Entonces ahora vamos al tema de la acumulación de reservas. Todo el debate desde mi punto de vista, no está planteado de la manera correcta. Porque la verdad es que si yo tuviera tipo de cambio flexible, plenamente flexible, economía internacional monetaria 101, no estoy pidiendo que sean Rogoff. A quien tuve el privilegio de conocer. Pero no hace falta ser Rogoff para entender esto. Si ustedes tienen tipo de cambio flexible, por definición de tipo de cambio flexible, la variación de reserva es 0. Es decir, pedir tipo de cambio flexible, o sea, hay que flotar y pedir acumular reservas, es una contradicción en los términos. Ahora, entonces dice, no, bueno, pero en realidad es que hay que pagar la deuda. Ok, vamos a discutir entonces el pago de la deuda. Entonces tenemos que discutir la condición de solvencia intertemporal en un país, porque hay un tema no menor que parece que no lo tienen en cuenta, que es que un país tiene vida infinita. No es trivial a los términos de la matemática y tampoco, en lo financiero. Eso quiere decir que si la relación deuda-producto no crece en el tiempo, es decir, si es constante o cae, ustedes son solventes. Cuando ustedes tienen déficit cero, la variación de deuda es cero. Y si la variación de deuda es cero, si el Producto Bruto se expande, automáticamente la relación deuda-producto cae. De hecho, desde que nosotros asumimos, la relación deuda-producto no para de caer. Pero, entonces el punto es, ¿cuál es el Key Value Driver? ¿Cuál es el tema central ahí que tiene que ver con el rollover? Si yo tuviera rollover, ¿qué es eso de estar pensando en que tengo que tener reservas para pagar? Si los intereses los pago con equilibrio fiscal y la deuda la roleo en el mercado. ¿De qué están hablando? O sea, son tan brutos que además quieren romper los libros de finanzas. Entonces, claro, si ustedes del otro lado tienen a los cucas, puede ser, y les dicen que no van a pagar, y sí, puede ser que tengan un problema el rollover. Entonces, básicamente, si yo tengo rollover, el problema más grande que tenía Argentina era el riesgo cuca. La tasa de interés, para que más o menos, es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Si yo del otro lado tengo un tipo que dice que va a destruir todo, va a romper todo, no va a dejar. Cuando la estrategia era romper el modelo de Milei, la estrategia era no pago, no esto, no otro, rompo los contratos, rompo todo. Ese escenario se parece mucho a un escenario que se llama escenario del fin del mundo, en lo que es la tipificación que hace de Pablo en la economía como proceso decisorio. Si estamos en el escenario del fin del mundo, ¿qué sentido tiene trasladar consumo al futuro? Si no hay futuro, es el escenario del fin del mundo. Si es el escenario del fin del mundo y no hay sentido para el consumo futuro, porque solamente vale el hoy, o porque, o tengo agentes miopes tal que solamente les importa hoy,
o sea, se llama miopía intertemporal, digo, desaparece el futuro. Entonces, ¿cuánto vale? No hay demanda en el futuro. Por lo tanto, ¿cuánto es el precio de los bienes futuros? 0. Por lo tanto, la tasa de interés, ¿cuánto es? Infinita. Miren lo buenos que somos nosotros, que logramos que, a pesar de las barbaridades que decían, digamos, los nerdentals, aún así, digamos, llegó solamente a 1.500. Digo, a veces requiere también de conocimiento para poder entender los contrafácticos. Ahora, pero de vuelta, como nosotros no nos enojamos con la realidad, la tomamos como es, entonces, ok, yo no tengo rollover, tengo que tener reservas, entonces si tengo que reservas, entonces chequeo si tengo para pagar o no. Y si las uso para pagar, entonces no, y tuviera un problema de que me voy al borde de la banda, no la puedo defender, esa es la discusión. Entonces ahora, ¿alguien se preguntó entonces qué son las reservas? Digo, ¿alguien se preguntó por qué acumulan reservas? Digo, Estados Unidos no acumula reservas, Europa no acumula reservas. ¿Por qué entonces acumular reservas? Porque entonces que tengo un problema de que ocasionalmente se me cierra el mercado de capitales. Entonces lo que yo necesito comprar es un seguro. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque si no estamos de acuerdo, digo, lo que voy a decir es... Entonces me compro un seguro. Entonces la clave, digamos, cuando voy a comprar un seguro, ¿qué es? La prima. Bueno, veamos qué prima estamos dispuestos a aceptar como argentinos. Bueno, una posibilidad es que, ignorando todo lo que dije antes, desde el mecanismo de formación de expectativas, desde el problema de la volatilidad, del safe asset y la profundidad del mercado, salgo a comprar como un elefante en un bazar, salgo a comprar dólares emitiendo. Como eso no tiene como contrapartida demanda de dinero, genera un exceso de oferta de dinero. ¿Y eso qué genera? Inflación. Es decir, el impuesto a los pobres. Es decir, los que me están pidiendo que haga eso, me está pidiendo que le arruine la vida a los argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. ¿Ustedes se fijaron que si ustedes toman cada uno de los logros de este gobierno, si yo hubiera sido peronista hoy, la mitad de las calles de Argentina llevarían mi nombre? Pero claro, como soy un desalmado liberal, nada, más. Ahora digo, lograste esto que era imposible, bueno, ahora vamos por más, te voy a pedir más. Digo, hasta piden cosas que son inconsistentes. Entonces, la verdad que me parece que ese seguro contra generar pobres para asegurarle los dólares a no sé quién que los pueda comprar, a mí no me parece mal que compre los dólares el que quiere y que se le dé la gana. Perdón. Pero el problema radica en si es justo. ¿A ustedes les parece que es justo, digamos, comprar artificialmente un seguro arruinando a los que menos tienen? ¿Para qué los quiere entonces el seguro? Para proteger a la gente. Digo, los seguros son para proteger. Entonces ustedes me están diciendo que yo tengo que asegurarme de una crisis generando una crisis. Es raro. O sea, porque la termino encima, con los problemas que señalé antes, la termino autogenerando. Por lo tanto, discúlpeme, pero la opción generar inflación y romperle la calidad de vida a millones de argentinos, esa no es mía. La otra alternativa, digo, en algún momento algún consultor me tildó de dogmático. ¿Cuál es el problema si emitimos dinero? La sacamos por el otro lado, esterilizando el Banco Central, lo usan todos los bancos centrales del mundo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿No les quedó claro lo que fue, por ejemplo, no solo este caso de
lo que evitamos, la catástrofe que evitamos utilizando ese instrumento. Yo les voy a contar algo. Este desastre también ocurrió en el año 89. Y ese mismo consultor que a mí me acusa de dogmático, le decía a sus clientes que él hablaba con machinea y que le decía que no iba a devaluar. Después devaluó. Entonces le dijeron, pero vos dijiste que machinea te decía que no iba a devaluar. Bueno, me mintió. Les voy a contar algo. Ese consultor ni siquiera hablaba con machinea. Digo, así los van conociendo. Vamos a sacarle la careta a todos. La otra alternativa es, bueno, yo ahora no solo pago los intereses, además pago el capital. Con lo cual, para pagar el capital, si yo hoy estoy en déficit cero, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Achicar más el gasto público? Mire, lo estamos achicando, pero les aviso que cerca del 75-80% del gasto público es social. Con lo cual, ¿qué me están proponiendo entonces? ¿Que suba los impuestos? ¿Saben qué? Impuesto inflacionario o impuesto explícito para mí siguen siendo impuestos. Consecuentemente, ese seguro es muy caro porque mata el crecimiento económico. Es decir, en el fondo termina perjudicando a los argentinos de bien. La otra alternativa es que yo lo haga con deuda. Digo, me roleo y si además quiero tener más reservas, bueno, lo que puedo hacer... gracias. Este hombre tiene uno de los trabajos más difíciles del mundo, que es mi jefe de protocolo. No saben la mal que la pasa, porque tengo un problema de incumplimiento con el protocolo que me excede. Les pido perdón. Pero necesito el aire frío para que no se me desintegre la cara. Si pongo el aire frío, me pega en la columna y me resfrío, pero prefiero que no se me desintegre la cara. Mientras tanto, me ven. Entonces, yo lo que tengo que elegir es, ok, me endeudo, digo, para tener un seguro. Bueno, lo puedo hacer, porque es la deuda que quizás no pueda tomar en el momento que tenga que hacer rollover. Bueno, entonces si tomamos más deuda que más allá del rollover, digo, se van a empezar a quejar que nos estamos endeudando. Sí, claro, ¿no querían acumular reservas? Esa es otra forma. Esta parece más razonable, digamos. Entonces, es como, bueno, soy averso al riesgo, tengo miedo de perder el acceso al mercado, entonces cuando se abra la ventana, la aprovecho, cambio el perfil de vencimiento, digamos, bajo la tasa y además me guardo algunos dólares extra por si tengo problema. Digo, eso parece, digo, más razonable. No es neutro en términos de efectos distributivos, pero lo podemos discutir. Y la otra es hacer privatizaciones. Obviamente, ¿cuál es la prima ahí? Y el tamaño de los activos que estoy liquidando. Entonces, liquido esos activos y los dejo en el Banco Central. O, la otra cosa, o tomo más deuda y el Tesoro con esa deuda le paga a su acreedor Banco Central de la República Argentina. Eso, digamos, es razonable. Entonces, pero para eso necesitamos volver al mercado y tenemos alta confianza de que lo vamos a hacer porque, digamos, el pago para enero, ya se lo dijiste, ¿no? Sí. Así es que, en ese sentido, nosotros vamos a honrar las deudas y esperemos que mejore la calidad del análisis económico de la Argentina y, digamos, y no estén todo el tiempo, haya que estar explicando que 2 más 2 es 4. Más allá de eso, creemos que tenemos una oportunidad enorme. Hemos dejado atrás el riesgo Cuca. La elección del 26 de octubre ha sido verdaderamente impresionante. Si hubiera sido, digamos, una elección presidencial,
el resultado de la elección hubiera sido 41-24. Eso se llama primera vuelta. No solo eso, sino que además se utilizaron muchas listas fantasmas para engañar a la gente. Si ustedes corrigen por ese efecto, hubiéramos conseguido 45 puntos porcentuales, con lo cual la paliza hubiera sido más grande y aun cuando hubieran sacado más, tampoco les alcanzaba. Ya no hace ni siquiera falta sacar 10. Y además, digamos, no estaba mi cara en la boleta. Yo hacía campaña y no estaba mi cara en la boleta. Es más, ganamos la provincia de Buenos Aires y no estaba la cara de nuestro candidato en la boleta. Y aún así le ganamos. Y por eso el otro día, con Toto, no era con vos, era con Fede. Dijimos que la boleta única papel había sido la mayor ganancia de productividad de la historia argentina. ¿Por qué? Porque derrumbó el riesgo Cuca. Al derrumbar el riesgo Cuca, derrumba la tasa de interés. Al derrumbar la tasa de interés, eso permite que el producto marginal del capital deba ser más bajo. La contracara de eso es más capital en la economía. Si tengo más capital en la economía, me aumenta la productividad del trabajo y los salarios reales aumentan. Es decir, es un shock de productividad porque se terminó el fraude en la Argentina. Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la boleta única papel y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros. Pero además esta elección no solo que nos permitió conseguir el tercio en diputados para defender los vetos. En realidad había 127 bancas en juego. Nosotros ganamos 64. Es decir, que por cómo se dio la distribución de votos, sacamos más del 50% de las bancas disponibles en diputados. Y eso hoy nos permitió que Martín Menem sea el presidente de la Cámara de Diputados por 2 años más. Y somos nosotros los que vamos a manejar las comisiones en el Congreso. Pero como si esto fuera poco, había 22 bancas en juego en senadores. Y de esas 22 bancas nosotros ganamos 13. No solo que hoy tenemos 20 senadores, o 21 según cómo se hace el cómputo, sino que además perdió la mayoría el peronismo. Hoy tienen 28 senadores. Por lo tanto, nos encontramos frente a una posibilidad de tener el Congreso más reformista de la historia argentina. Porque si nosotros, con 15% de los diputados y 10% de los senadores, hemos hecho la reforma estructural más grande de la historia argentina, con este Congreso no tengan dudas que vamos a ir hasta el hueso, hasta hacer la Argentina el país más libre del mundo, que va a permitir que volvamos a ser grandes nuevamente. Muchísimas gracias. De esta manera despedimos al señor presidente de la Nación y damos por finalizado esta edición del Encuentro de Líderes del Cronista. A todos, muchas gracias.